Le bendigo, amén. Le bendigo, le bendigo, le bendigo. Bueno, la cuestión que son cosas que acontecen en el mundo, ¿no es cierto? ¿Para qué nos vamos a desanimar? ¿Está bien? Donde hay agua, el agua puede ser derramada, amén. Pero qué bueno, nos da un ejemplo del derramamiento del Espíritu Santo, amén. ¿Qué opina usted? Amén. Bueno, estamos hablando, y lo prometido era 3 puntos, 3 temas en cuanto a las tentaciones del mundo, porque sin duda nos damos cuenta de los ataques espirituales, cualquiera, aún los que están lejos de la palabra, se dan cuenta cuando es algo satánico, ¿no es cierto?, diabólico. También nos damos cuenta de los apetitos de la carne, ¿no es cierto?, de las pasiones carnales que no son la voluntad de Dios. Pero muchas veces no nos damos cuenta de las tentaciones del mundo, porque el mundo es presentado, la Biblia lo dice así, como un enemigo del reino de Dios. Se puede constituir un enemigo del reino de Dios y realmente en muchas ocasiones logra. Mire lo que dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Dice 2 Timoteo 4:9, le dice a Timoteo: procura venir a verme, le dice el apóstol Pablo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Demas era un discípulo también del apóstol Pablo. Me ha desamparado amando este mundo. Lo había dejado, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Había quedado solo, pobre apóstol, en una situación que no era tan feliz, ¿no? Pero Demas había había abandonado el camino de la fe, evidentemente, amando este mundo. Entonces, yo digo, esto del tema del mundo es un tema muy interesante, muy lindo, muy profundo, que nos desafía. Habíamos visto primero el apego a las cosas temporales, ¿no? A las cosas temporales, ¿qué pasa? ¿No? Puede ser material, pueden ser seres queridos, porque la verdad que lamentablemente los perritos pasan, los gatos se mueren, ¿no es cierto? Los familiares lamentablemente parten. Y bueno, todo es temporal del mundo, ¿no es cierto? Entonces el apego realmente puede dejarnos muy lastimados a las cosas temporales, y la Biblia nos invita a amar lo eterno, lo que nunca vamos a perder, y también amar por sobre todas las cosas a Dios, ¿no? También habíamos hablado de las ideologías, ¿no? De las ideologías que están tan entremezcladas con las cosas cotidianas y aún con los gobiernos del mundo. Entonces, en realidad es un tema polémico, tan polémico que la verdad que la Iglesia muchas veces prefiere no hablar en cuanto a esto para no traer problemas aún legales, ¿está bien? Porque la cosa, cuando se tocan los intereses de las ideologías, puede ser muy complicado. Hoy quiero hablarles de las tentaciones del mundo, enfocado a eso de acomodarse a la situación, acomodarse al mundo, acondicionarse al mundo. ¿Para qué? Y bueno, porque no es fácil, es, digamos, una cuestión que de alguna manera me hace sufrir el tema de hacer la perfecta voluntad de Dios. Entonces vamos a estar viendo este punto de no acondicionarse a lo que el mundo te exige, a lo que el mundo espera de vos, y hacer por sobre todas las cosas la voluntad del Señor, ¿no? Y vamos a estar viendo a un personaje muy importante que fue el profeta Jeremías. Acuérdense que el profeta Jeremías empezó a recibir palabra cuando era muy joven, ¿no?
Tal es así que en el primer capítulo de Jeremías dice la palabra del Señor que él decía: soy muy joven, Señor, envía otro. Pero dice Dios: no digas sos muy joven, porque yo te voy a levantar como profeta para arrancar, para destruir, para hacer una obra poderosa en el mundo. Así que así fue. Jeremías, hermano, emprendió la gran tarea de traer de parte de Dios una palabra que muchas veces no era muy simpática. No era muy simpática. ¿Está bien? Las cosas del mundo, no todas las cosas del mundo son malas, pero sí son malas cuando me apartan de Dios, apartan mis decisiones, me confunde, me subyuga, me obsesiona y me aparta de lo eterno. ¿Está bien? Todo me es lícito, decía el apóstol Pablo. Todo me es lícito quiere decir, todo me está permitido de alguna manera, ¿no es cierto? Porque no todas las cosas son malas en el mundo, pero algunas cosas no nos convienen, dice el apóstol Pablo. No me conviene ni me dejaré dominar por las cosas de este mundo, como una esclavitud, ¿está bien? Porque Dios te llama a la libertad. Amén. Estaba recordando cuando estaba allí adorando a Dios, vino a mi corazón un pensamiento, ¿no? Creo que Dios me lo trae, era de la secundaria, ¿no? Y la verdad que es una cosa muy interesante, porque Dios permite las cosas para que después las contemos, ¿está bien? Son experiencias que uno ha tenido, ¿no? Estaba riendo solo porque recordaba mis años, mis tiempos de pasarela, de las pasarelas. Cuando, bueno, obviamente no era en aquella época cristiano, no conocía a Cristo, no conocía la palabra. Y bueno, un compañero de la secundaria, me dice: mirá, Guillermo, vos sabés que tengo que desfilar. Le dije: ¿desfilar? Sí, usted me cuenta que tenía, digamos, algún compromiso ahí con una casa de ropa en la ciudad donde yo nací, me crié, y dice: vamos, que tengo que pasar a buscar una ropa porque tenemos un desfile de modelo, sí, de moda. Sí. Entonces cuando vamos a la casa de moda de hombres, y entonces el dueño ahí de la casa me dice: ¿vos querés desfilar? Le digo yo: nunca lo hice, pero bueno, la cuestión, amado, que fue el comenzar de una época de modelaje, ¿está bien? Y bueno, la cuestión es que en realidad estaba tan enfermo espiritualmente, yo no soportaba a la gente, te voy a ser sincero, estaba tan enfermo en el alma, por algo lo cuento, ¿no? Tal vez por eso, no por el modelaje, ¿no? Sino que realmente hizo un par de desfiles y después, no sé, me cansaba, no me gustaba que me estuvieran mirando demasiado la gente y nada por el estilo. Entonces el último desfile, dije: me retobé, dije: no voy a desfilar nada, ¿no? Y me dijeron: bueno, pero podés hacer de locutor, que tenés buena voz. Bueno, ahí estaba yo, en medio del desfile de moda, presentando las modelos, las mujeres, los hombres, ¿no es cierto?, que hacían en la pasarela. Bueno, realmente yo, la verdad que podía haber dicho: no, era muy tímido. En realidad estaba muy, pero muy enfermo espiritualmente, emocionalmente. No, en realidad las cuestiones de exponerme no me gustaba demasiado, ¿no? Y bueno, gracias al Señor conocí a Cristo. Y es ahí la cuestión. La cuestión es que cuando no conocemos la solución, las cosas de este mundo no nos pueden hacer felices.
¿Está bien? Así que de una u otra manera nosotros venimos a esta casa y este lugar es como un hospital del alma. Después, cuando conocí a Cristo, en realidad tampoco se me interesó ese tema del desfilar. ¿Por qué? Porque había encontrado algo mejor. Y no estoy diciendo que eso es pecaminoso y nada por el estilo, pero realmente era una actividad bien del mundo, ¿no es cierto? Que, bueno, la sociedad en realidad gusta de ese tipo de cosas, de ese tipo de exposición, pero yo había tenido una revelación tan profunda, tan poderosa, nunca, jamás me imaginé que había este mundo llamado el reino de Dios, un mundo dentro de otro, pero que puede transformar y sanar nuestras vidas para siempre. ¿Está bien? Entonces esto es muy importante que lo entendamos. En realidad cuando Demas deja el camino del Señor, ¿por qué? Porque es tentado por el mundo, en realidad le trae aflicción al apóstol Pablo. Trae aflicción al apóstol Pablo. Entonces, ser líder espiritual también trae aflicciones. Es un desafío. Hace falta fortaleza interior, sanidad interior. Cuando era pastor en Buenos Aires, seguía muy enfermo. No es que era pastor y ya estaba todo sano, hasta que Dios obró un milagro muy profundo en mi corazón. Mire cómo son las cosas, ¿no? Que también a mí me afligía, me cargaba. Me estaba realmente, oprimiendo tanto los problemas de la gente, que yo decía, no, esto no es para mí. El pastorado evidentemente no es para mí, porque me seguía afligiendo muchas cosas. ¿Por qué? Y porque la gente necesitaba sanidad y yo no se lo podía dar, hasta que Dios le dijo, bueno, pobre Guillermo, algo voy a hacer con él porque si no va a tirar la toalla. Pero en realidad esa es la cuestión. Cuando yo era pastor en Buenos Aires, estaba a punto de dejarme vencer por el mundo, porque el mundo es un mundo de sufrimiento, de aflicción, de opresión, de cargas negativas, podemos decir, de oscuridad, aún oscuridad en la mente. Entonces yo estaba por tirar la toalla y decir, no, basta, no sirvo para esto, realmente gracias Señor por la salvación, pero hasta acá llegué, ¿no es cierto? Pero bendito sea el Señor. Dios te dice que hay solución para tu vida, para las cargas más opresivas, para las angustias y las tristezas más profundas de tu vida. Hay victoria. Amén. Por eso nos llamamos la iglesia de la victoria. Amén. Y sepa una cosa, dígalo en cualquier tipo de idioma, pero nosotros somos la iglesia de Jesucristo y tenemos tanta victoria que el Señor nos llama más que vencedores. Amén. Esa es palabra de Dios para nosotros. Por eso no nos podemos dejar vencer por este mundo, ni tampoco condicionarnos, porque el mundo te quiere vencer, te quiere desanimar. Mira que esto de acomodarse al mundo, mira la exhortación que Dios le da al profeta Jeremías. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, miren lo que le dice al profeta, ¿está bien? Porque no se crea que porque Dios empezó a obrar en su vida, usted no tiene que ser transformado más y más profundamente, tiene que entender cosas profundas. No se crea que porque si hay algunos años atrás usted se entregó a Cristo ya está todo terminado. Le dice al profeta, que ya obviamente lo venía usando como profeta, ¿no? Dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares, atención, lo precioso de lo vil, lo que no sirve, lo que es realmente inmundo, lo precioso es lo puro, ¿no? De lo impuro, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué? Porque el profeta tenía un problema
como también podemos tenerlo nosotros. Este Jeremías es conocido como el profeta llorón, y tiene otro libro en la Biblia que son las Lamentaciones de Jeremías, porque se la pasa lamentando todo el libro Jeremías. Y cuando Dios le exhorta así, ¿sabe por qué? Porque de esa misma manera se comportaba el pueblo de Israel. Se la pasaba quejando y lamentando. Y ¿sabe una cosa? Eso no solucionaba nada. ¿Está bien? Ni se daban cuenta, ni tenían la sabiduría, ni la luz. Estaban tan lejos de Dios que no se daban cuenta que esa situación era, o el juicio de Dios era, porque ellos le habían cansado a Dios con su rebeldía, con sus pecados. No se daban cuenta. Entonces, el profeta Jeremías cayó en lo mismo, en lamentarse y en quejarse y estar realmente murmurando y estar malhumorado, porque verdaderamente era un caos todo. Era todo mal. ¿Está bien? Entonces le dice Dios, pero escucha, convertí a la gente, no te conviertas a la gente. Vos tenés que llevar un mensaje distinto. Vos tenés que ser distinto. No podés hacer lo mismo que hacen ellos, o tener el mismo estado de ánimo que tienen ellos. Mirá qué responsabilidad que tenemos los líderes. Por eso yo digo, bueno, qué sé yo, esto no será para mí el ser pastor, porque la verdad es que era más problema que soluciones. También estaba cansado. ¿Y por qué? Y porque la gente estaba conflictuada, oprimida, estaba realmente cargada, llena de ira, llena de rencor, y yo también, ya me cansaban. Quería realmente que todo lo que me querían cargar sobre mi persona, que lo cargaran ellos, que se lo arreglaran ellos. Yo demasiado tenía con mis cosas. ¡Epa! Pero cuando Dios nos llama, hermanos, nos llama con una tarea tan especial, tan profunda, tan poderosa. Y el Señor nos quiere mostrar eso. Lo que pasa es que tenemos que crecer, tenemos que madurar. Está bien, tenemos que madurar. ¿Y saben qué? Estaba pensando que en la inmadurez se nota en la queja, en no entender, hermano, que nosotros evidentemente estamos en un mundo de conflicto, evidentemente estamos en un mundo de problemas, en un mundo complicado, pero tenemos a alguien poderoso con nosotros. Amén. Hay alguien poderoso con nosotros que quiere mostrar su gloria en el mundo. ¿Está bien? Entonces hay un proceso, sí hay un proceso. No es fácil. Yo vengo realmente de las tinieblas porque no conocía a Dios, pero realmente encontré a Cristo y la luz apareció en el horizonte, apareció la bendición, apareció la salvación, apareció el cambio, la sanidad profunda para el alma. Y lo pude lograr, pero no es que fue instantáneamente, fue perseverancia, fue continuidad, fue muchas veces, hermano, verdaderamente, no fijarme en lo que estaba pasando y decir, Señor, confío en ti, tener fe en el Señor. Así que en realidad, el mundo quiere acondicionarte, quiere convertirte, quiere que haga lo mismo, que tenga la misma maldad, la misma forma de hablar, la misma forma de quejarte, la misma carga. ¿Está bien? No te va a aplaudir cuando vos decís gloria, gloria, aleluya, porque estás contento. No, le va a caer mal aún las alabanzas. Va a decir, este tipo está loco. O por lo menos va a decir, nada, este tipo le falta un tornillo. Además que es medio tonto, le va a molestar. Va a tratar de buscar una excusa para rechazarte, para burlarse de vos. Y así le pasó a Jeremías, hermano, así le pasó a Jeremías. Pero verdaderamente él no se amoldó, no se amoldó. Me gusta también la Nueva Versión Internacional, porque la dice de una manera interesante. Si te arrepientes,
si te conviertes, si cambias de alguna manera, ¿no? Yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. ¿Está bien? Mi boca, dice la otra versión. Que se conviertan ellos a ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos para querer congraciarte, quiere decir, ¿no es cierto? O sea, es tan importante este concepto, amado. Crecer, y esto cuesta. Madurar, y esto cuesta. Pero si cada vez que aparece el compinche, el amigo, el que era tu compañero de la secundaria o quien sea, y ya como que te actúas igual, pensás igual, y ya te involucran en un sistema de pensamiento, hermano, entonces tenés cuidado con eso. ¿Está bien? Es una tentación del mundo, sí. Tenés cuidado con eso. ¿Está bien? Hay algo mejor. Empapate de la palabra de Dios. Venía a un ambiente, una atmósfera como esta donde el Espíritu Santo se mueve. El Señor nos renueva. Porque si el cuerpo se va deteriorando, dice que el ser interior se renueva. ¿Cuándo? De día en día. Amén. De día en día. De día en día se renueva el ser interior. Pero depende de usted también, si quiere hacer que el ser interior se renueve. Entonces, tengamos comunión día tras día, leamos la palabra día tras día, meditemos día tras día en las cosas eternas, en las cosas espirituales. Y va a haber alegría, fuerza, va a haber, no sé, una fuerza sobrenatural que nos va a mover por sobre todas las complicaciones que de por sí ya tiene este mundo. No es fácil. Por eso el Señor Jesucristo decía, en el mundo tendré dificultades, pero confiad, yo he vencido el mundo, decía Jesús. O sea, que el mundo no lo acondicionó a Él para que Él actuara de tal o cual manera. Él cambiaba a la gente, Él inspiraba a la gente. Y la inspiración, los discípulos de Cristo no se la olvidaron nunca más. ¿Está bien? Porque no fue vencido, no fue acomodado a una manera de comportarse, de hablar, de pensar como tiene la gente en general. A eso se refiere. Entonces es muy importante. Mira, nosotros cuando conocemos al Señor un poco, dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, dice 2 Corintios 5:17, ¿no? El que está en Cristo, nueva criatura es una creación nueva. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Está hablando en el sentido de que hay como un reseteo de tu vida, de tu manera de pensar, de tu manera de ser. Y empieza una nueva, porque fuimos influidos, ¿no es cierto? Fuimos influidos desde la base por nuestro padre, por nuestra madre, y si ellos se peleaban, nosotros decíamos, bueno, acá la vida es así, la vida hay que pelearse. Y si había violencia, la vida es violenta. Y si había malas palabras, y había que insultarse. ¿Está bien? Somos influenciados por la sociedad, por el entorno, de eso no se escapa nadie. Pero cuando nosotros nos entregamos de corazón a Cristo y decimos, voy a empezar con voluntad, ¿no? Voluntariamente, voy a empezar una nueva vida, el Espíritu Santo empieza algo nuevo y empieza otra inspiración. El Espíritu Santo viene y te empieza a inspirar. Y hay personas que es usada por el Espíritu Santo y te empieza a inspirar. Y en realidad empiezas a cambiar. Y esta es la conversión, un cambio profundo, pero un cambio voluntario. Porque nosotros vamos a ser cambiados en la medida que le permitimos al Espíritu Santísimo de Dios. Pero realmente, hermano, tenga cuidado porque el mundo no es fácil. Y las tentaciones del mundo, cuando vos quieras ser un siervo de Dios, como una sierva de Dios, como Pablo, como Jeremías, ¿no es cierto? Cuando quieras hacer que tu vida, no sé, se proyecte inspirando a la gente, ayudando a la gente, ahí viene el tema, que el mundo, por así decirlo, inspirado por Satanás, pues si a este tenemos que voltearlo de alguna manera, a este tenemos que desanimarlo de alguna manera, ese tiene que realmente sufrir, y muchas veces, ¿no es cierto?,
como le pasó a Pablo con Demas, ¿no es cierto? Hay sufrimiento, es decir, qué bárbaro, tanto tiempo le dediqué, tanto amor que le tomé, tanto cariño, tanto afecto que había entre nosotros y realmente me dejó solo, me abandonó, ¿está bien? Pero verdaderamente yo digo, una de las cosas importantes que yo te recomiendo de parte del Señor es no victimizarte, no victimizarte, porque es el peor de la trampa mental en la que podemos caer, porque realmente las cosas no son fáciles, es cierto, pero si yo estoy enfocado en lo difícil, estoy enfocado. Acordate que hay una promesa grande. Mirá el versículo siguiente, el 20, pues dice, que se convierten ellos a vos, no te conviertas vos a ellos, Jeremías, ¿no? Y mirá las promesas que hay. Atendé a lo que Dios te promete, porque cuando Dios nos promete, hermano, nos exhorta primero, nos exhorta y después nos promete las bendiciones que van a venir. Es para que no veas todo negativo, para que veas el horizonte de victoria. Versículo siguiente dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Dice Jehová, te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Entonces, vale la pena, amado, no es fácil, pero verdaderamente propongámonos en este mundo a que la gente reciba a Cristo, que reciba la salvación, la libertad, que sea tocado y transformado por el Espíritu Santo. Como un día empezamos a ser transformados nosotros, amados, y verdaderamente Dios estará contigo. Por eso la evangelización trae la gloria de Dios sobre nuestras vidas, la presencia, el poder, el fuego del Espíritu Santo. Cuando nos atrevemos a evangelizar, estamos proyectando la vida eterna que hemos recibido y, hermano, Dios está con nosotros. ¡Aleluya! Entonces Dios te pondrá delante, no te victimices porque la bendición está viniendo a tu vida. Amén. Habrá cosas difíciles que atravesar porque claro, hay que ser valiente. Dios espera que sus hijos, que sus hijas sean valientes porque el mundo te quiere domar. El mundo, lo repito, te quiere domar, te quiere domesticar para que seas exactamente igual, que sientas todo lo malo que ellos sienten. ¿Está bien? Que hables de la misma manera, que te sientas angustiado, desamparado. Eso, pero ni eso le hace feliz al mundo. No lo va a poder conformar. Por eso es un camino realmente de equivocación. Es un camino de equivocación. Por eso habla por más que traiga problemas. Primera de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mientras callamos, amado, no va a haber ningún problema. Cuando hablamos como buenos creyentes llenos de la palabra del Señor, sale la palabra, testificamos, contamos la gracia de Dios, la ayuda, la fortaleza, la bendición y los milagros. Ahí está el problema. Cuando empezamos a testificar, cuando empezamos a hablar, cuando no nos callamos, ahí está el problema serio para el reino de las tinieblas y para este mundo en realidad influenciado por Satanás. Pero verdaderamente, amado, no a la victimización. Amén. Acordate del apóstol Pablo que la pasó en las 1001 y todo por predicar a Cristo. Y solamente por predicar a Cristo. Y la pasó, pero nunca, amado, él tuvo un enfoque de víctima. Era un siervo de Dios. Por eso en las cartas el apóstol Pablo decía, Pablo, siervo de Dios, llamado por Dios a ser apóstol. O sea, él tomaba su posición como creyente, como siervo de Dios y no se bajaba de ahí. Por más que lo apedrearan,
por más que lo insultara, por más que varias veces prometieron matarlo, hermano, así le pasaba a Jeremías también. Así que no es fácil la cosa, no es fácil la cosa. Y Jeremías, hablando de Jeremías, tuvo que sufrir tremendas cosas. Bueno, volviendo a Pablo, le voy a leer esto para pasar al próximo punto. Segunda de Corintios 4:8. Mire, a pesar de lo que le pasaba, el apóstol Pablo era positivo, no era ninguna persona víctima. Dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuro, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué maravillosa posición que tenía Pablo! Imagínense, amado, le voy a leer lo negativo. A ver, angustiado, atribulado, en apuros, perseguido, derribado. ¡Oh, Señor! Estoy derribado, estoy atribulado, En cambio, él pensaba más, hermano, que no estaba angustiado, él pensaba más en lo positivo, no estaba desesperado, no estaba desamparado, no estaba destruido. Por eso podía él decir, lo mejor está por venir. Amén. Esa era la fe que tenía él, ¿no? Bueno, en realidad tengamos cuidado con el desánimo. Él tuvo que enfrentar a los falsos profetas, porque la cuestión histórica de Jeremías es interesante entenderla. Dios había decretado juicio sobre Israel, porque Israel era un pueblo muy terco, muy rebelde. Entonces Dios dijo, bueno, a la cautividad babilónica. Entonces ellos tenían que aceptar la disciplina de Dios. Entonces Jeremías decía, bueno, Dios ha determinado que a Babilonia vaya el pueblo de Israel. Entonces aparecían otros profetas que decían, no teman a Babilonia, porque no podrán con nosotros. Bien, todos contentos. Y Jeremías decía, sí, podrán con nosotros. Otra vez Jeremías. Los falsos profetas decían, no hay problema, los vamos a vencer a los babilonios y no nos van a llevar cautivos. Bien, la gente le aplaudía a los falsos profetas. Pero Jeremías, que era verdadero siervo de Dios, decía, sí, Israel, has pecado, más vale que aceptes el juicio de Dios y serás llevado como fue llevado a Babilonia. Entonces lo odiaban porque decía la verdad. Entonces qué tremendo, qué tremendo. Entonces muchas veces cuando uno habla lo que tiene que hablar, ¿no es cierto? Y se te levantan los problemas, y en vez de decir, bueno, la gente, no, tiene razón, muchas veces te odian o por ahí se enojan, ¿no es cierto? Entonces una de las tentaciones más grandes es desanimarte, de decir, ¿para qué? ¿Pero para qué? ¿Para qué voy a predicar? Hay muchos siervos de Dios desanimados. Yo recuerdo a un pastor que yo tenía hace muchos años, y dejó por mucho tiempo el pastorado. Después tengo entendido que volvió al pastorado, pero después de muchos años, porque estaba muy desanimado, no tenía frutos, estaba cansado, bueno, yo lo entiendo verdaderamente, pero realmente tal vez también faltaba sanidad del alma, ¿no es cierto? Pero muchas veces el desánimo, ser siervo de Dios, sierva de Dios no es fácil, es para valientes. Dios necesita que entendamos eso. Cuando Jesús recibió de Jacobo y de Juan una sugerencia, porque Jacobo y Juan le dijeron, Señor,
Nosotros queremos estar ahí, al lado de tu trono, ¿eh? Uno a la derecha y otro a la izquierda, queremos estar bien posicionados. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Marcos 10:38. No saben lo que están pidiendo. Le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? O sea, estaba hablando de su muerte. ¿Y qué le dijo además? En verdad, ustedes van a pasar lo mismo. La copa que yo voy a tomar, ustedes también la van a tomar, y el bautismo con que seré bautizado, también ustedes serán bautizados. Estaba hablando del sufrimiento, del martirio. Le estaba diciendo, bueno, sí, después del martirio vendrá la gloria, pero primero tienen que pasar, porque este mundo es esquivo a Dios. Este mundo, en realidad la sociedad en general, hermano, no es que es fácil que vengan y te aplauden y te digan, ¡oh, qué bárbaro, sos cristiano, qué interesante! No esperes eso. Armate de la idea que estamos remando contra la corriente. Estamos contra la corriente espiritual. Así tenemos que verlo. Y realmente todos los discípulos murieron martirizados, excepto Juan, el apóstol Juan, que también sufrió la persecución y fue encarcelado en la isla de Patmos, dice la Biblia, el apóstol Juan. Fue el único que no fue martirizado. Los demás sí tomaron de la copa y fueron bautizados con el bautismo de sufrimiento como Jesús fue bautizado. Pero en realidad tomar la copa era el mismo destino. Tomar la misma copa era el mismo destino que Jesús. ¿Está bien? Pasa de mí esta copa. Es un modismo, es una manera de hablar de la época, ¿no es cierto? Pero no sea mi voluntad, sino la tuya, dijo Jesús en Getsemaní. Entonces, es muy interesante entender eso. O sea, el mundo espiritual no es fácil, ¿está bien? Pero el reino de Dios tiene al Rey que es el vencedor. Amén. Que murió y derramó su sangre por los pecados de la humanidad, pero también resucitó al tercer día. Amén. A Él le servimos, a Él le adoramos. Por eso no hay que desanimarse. Dice una vieja historia evangélica, que un día el demonio, el diablo, quería jubilarse. ¿Vio que se enteró que yo me estoy jubilando, así que se quería jubilar también, porque es muy imitador el diablo. Bueno, la cuestión es que el diablo dice la historia que quería vender todas sus armas. ¿Vio? Bueno, es diablo, pero no es tonto. ¿Está bien? Quería jubilarse, pero bueno, quería vender las armas. Y había una arma que era la más costosa, la más cara. Entonces le dijeron, ¿pero por qué tan costosa esta arma? Esa arma es muy especial, dice la historia. Es la cuña del desánimo. ¿Pero por qué tan costosa? Porque nunca me falla. Porque yo ataco, dice, con esa arma del desánimo, ataco a aquellos que están muy, pero muy enfocados en el servicio, aquellos que están enfocados en, no sé, poner en práctica la palabra, obedecer, están entusiasmados, los que están en el primer amor fundamentalmente. Entonces, le clavo la cuña del desánimo, chao, se desanimaron, pierden la fuerza, abandonan el camino del servicio, ya no me molestan más, nunca me falla el desánimo. Por eso, amado, es una historia solamente, ¿no es cierto? Pero digo, qué ataque satánico, qué tremendo que es muchas veces el desánimo, donde las personas empiezan con gozo, con alegría, con fervor a servir al Señor, empiezan a honrar al Dios vivo. Claro, y viene la prueba, y vienen las tentaciones de este mundo, y Satanás te va a tirar con lo que sea para que deje de servirle. Y ahí donde el maligno te ganó, en realidad el mundo te ganó, porque lamentablemente muchas veces utiliza personas allegadas
que con sus palabras, que son como golpe de espada, al final te desaniman. Hay personas realmente que vos esperás otra cosa también. El diablo utiliza a cualquiera que se deje utilizar para desanimarte. Tené cuidado. Él se desanimó. Mira, dice Jeremías 27, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Mire, cada día he sido maltratado y despreciado, quiere decir. Cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, viene la violencia y la destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido como afrenta, como escarnio cada día. Y dije yo, mira el desánimo de Jeremías, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice Jeremías, había un fuego en mi corazón, ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, de aguantarlo, y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, o sea, si me desanimaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. O sea, los mismos allegados estaban pensando mal de él. Hermano, ser siervo verdaderamente de Dios, ser sierva verdaderamente del Señor, es muchas veces encontrarse con una dura realidad, que no todos tienen el mismo pensamiento, que no todos tienen corazón puro, pero ni así te dejes vencer, porque vos servís al Cristo de la gloria, al que murió y se levantó y se sentó a la diestra de Dios Padre, e intercede por nosotros, dice la palabra. Es el sumo sacerdote que intercede por aquellos que son sus siervos y siervas, aquellos que les sirven de corazón sincero. Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar. No te dejes desanimar por este mundo, porque Satanás, hermano, impulsa este mundo para que se te ponga en contra. Y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Lo dice la palabra, amado. Verdaderamente no te desanimes, porque dice la palabra que el galardón va a ser grande. Amén. Ahora, yo le voy a decir algo. Diga lo que tenga que decir. Claro, pero sea sano en el alma. No lo diga por bronca, no lo diga por contienda. Algunos se equivocan, se confunden y dicen, no, lo que pasa es que esta gente no quiere recibir la palabra de exhortación. Pero muchas veces se habla con mucho odio, con mucho rencor, con muchas amarguras. No. Primero cerciórese que está sano, ¿está bien? Que tiene amor por las almas perdidas. Cerciórese que ama a la iglesia del Señor por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para hablar con amor. Si tiene que hablar con dureza, hable con dureza. Si tiene que hablar con firmeza, hable con firmeza. Pero lo más importante es que su corazón no se confunda, que usted sea sano. Amén. En realidad, bueno, vamos a decir lo que tengamos que decir y muchas veces vamos a caer antipáticos. Pero confiamos en el Espíritu Santo de Dios. A mí me ha pasado charlar con personas, ¿no es cierto?, que le he dicho alguna palabra porque no sé, me salió de parte de Dios. Y a los años esa palabra hizo efecto, trajo frutos buenos para la persona. Es muy importante que usted lo sepa. Lo que tenga que hablar, háblelo. Si tiene que exhortar, exhorte con amor de parte de Dios. Ore para que sea Dios a través suyo y no usted y sus broncas. Amén. Porque dice la Biblia, Mateo 5:10, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Fíjate, está hablando de sus siervos, porque el reino de los cielos le pertenece. El reino de los cielos le pertenece. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia.
Y bienaventurados son o dichosos son si dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Fíjese que no se debe desanimar si le difaman, porque así hicieron con los profetas que fueron antes de ustedes. Jesús le decía eso a sus discípulos. Entonces, realmente si nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo, llamados por el Señor, hablando con amor, hablando muchas veces con firmeza, y se levanta difamación, se levanta mentira en contra de nosotros, en realidad sepamos que nos estamos pareciendo a los viejos profetas de antaño. ¡Qué privilegio! Amén. ¡Qué privilegio! Así que no se desanime por nada. Amén. Pero quiero decirle algo. ¿Cómo vencemos a todos esos ataques en contra? ¿Cómo vencemos el tema para no victimizarnos, para no desanimarnos, para no sentirnos heridos cuando nos rechazan por alguna exhortación que demos de parte del Señor? ¿Cómo hacemos, amados? Hay una palabra muy eficaz. Y el mismo Jeremías, yo creo que con la ayuda del Espíritu Santo, Dios le mostró la salida. Dios le mostró la salida. Es, hermano, en capítulo 20, Jeremías 20:11. Después de quejarse, después de pasar, después de ser inmaduro, después de crecer, después de experimentar, después de recibir la exhortación, Jeremías, fíjese, ahí está el camino de la victoria. ¿Qué declara? 20, Jeremías 20:11. Esto lo puede usted decir de corazón. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Atención, porque la prueba de nuestra fe va a venir si somos siervos de Dios. Que pruebas a los justos, que ve los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Y después 13 dice, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos. ¡Qué palabra tan preciosa! ¿Sabe cuál es la victoria contra los ataques del mundo? Porque usted no se quiere amoldar al mundo, no se quiere convertir a ellos. Los ataques, ¿sabe cómo se vencen? Con la fe. Amén, con la fe. Declarando al Dios vivo que es nuestra fuerza, nuestra alegría, nuestra victoria. El Señor está con nosotros y no seremos desamparados. Amén. Lo dijo el apóstol Juan, 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿usted ha nacido de Dios? ¿Del Espíritu Santo de Dios? Entonces usted vence el mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Por eso cuando venga la difamación, cuando venga la contra, cuando venga la angustia, cuando vengan los pensamientos, cuando venga el rechazo por ser una persona que sirve al Señor, usted proclame la victoria en Cristo. Defienda, hermanos, su fe, porque la fe nos da victoria. ¿Cómo? Proclamando, alabando a Dios, no dejando de honrarle. Está bien, cantando en nuestros corazones. Está bien, con salmos, con himnos, con palabras de victoria. Amén. Y eso vence al mundo. Porque, hermano, el que pierde la fe es porque ha sido doblegado por este mundo. Porque el mundo lo ha convertido en una víctima, lo ha convertido en una persona inútil, desanimado, que abandona el camino. Pero Cristo Jesús espera
que tu gozo no se apague, que tu fe no se apague, que tu canción no se apague, que tu declaración sea de victoria. Porque Él es vencedor y nosotros dice que somos más que vencedores. Amén. No podrá el mundo con nosotros. Nuestra fe se agiganta, crece y, hermano, se aproxima a la fe que tenía Jesús. Amén. Que no pudo el mundo vencerlo. No. Y venía, ¿sabe cómo hacían con Jesús? Venía la gente a tentarle, a hacerle caer, a querer que se equivoque. ¿Está bien? Entonces prepárate. Si lo hicieron con Jesús, lo pueden hacer con vos. Lo pueden hacer con vos. Pero Dios te va a dar la inteligencia y la sabiduría para tener victoria. Amén. El Espíritu Santo está con nosotros para darnos la fuerza necesaria y también la sabiduría para entender de dónde vienen los ataques. Está atento y no te desanimes.